Doctor José Enrique Villarribera, ingeniero químico industrial del Instituto Politécnico Nacional, maestro y doctor en Ingeniería en Ciencias Petroleras por el Instituto Francés del Petróleo. Fue director general del Instituto Mexicano del Petróleo y del Instituto Politécnico Nacional, y desde marzo de 2011 es director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Miembro de la Academia Panamericana de Ingeniería, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, entre otras. Ha recibido diversos reconocimientos como el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, Francia, y la Universidad Autónoma de Sinaloa, además de las preseas Sentimientos de la Nación, otorgada por el Honorable Congreso del Estado de Guerrero, y de la Orden Nacional de la Legión de Honor de la República Francesa. Es autor de 18 libros y numerosos artículos especializados. En la emisión de hoy, la doctora Estela Gutiérrez Garza y la doctora Elia Marum Espinosa entrevistarán al doctor José Enrique Villarribera sobre el tema la educación superior en México. Doctor Enrique Villa, muchas gracias por concedernos esta entrevista por el programa Cambiar México TV. En esta ocasión me acompaña la doctora Elia Marum, amiga nuestra, experta en temas de educación, y me gustaría que empezáramos esta charla con una reflexión, ¿no? Las sociedades actuales enfrentan el reto de avanzar hacia las sociedades del conocimiento, y donde la ciencia y el desarrollo científico y tecnológico juegan un papel fundamental. ¿Qué políticas se han establecido para impulsar a la ciencia y al desarrollo tecnológico como uno de los ejes del desarrollo económico en nuestro país? En primer lugar, bienvenidas Estela, Elia, a su casa, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Me da mucho gusto platicar con ustedes en el marco de este proyecto ambicioso de la gran Universidad Autónoma de Nuevo León, y por supuesto comentar con ustedes estos tópicos fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestro país, como es el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y su aplicación a través de la innovación en nuestro país. Yo iniciaría haciendo una reflexión a lo que ha pasado probablemente en los últimos 50 años. Hace 50 años la economía de un país estaba basada en otro principio. Un país era rico si podía contar con una abundancia de materias primas, abundancia de recursos, petróleo, costas, bosques, minas, tierras cultivables, etcétera, que pudieran a través de su extracción, de su venta, probablemente de su propia transformación, generar riqueza y esta distribuida generar desarrollo social. Así funcionó la economía de los países del mundo durante muchos años. Sin embargo, se mostró hace aproximadamente unos 20 años a través de un nuevo concepto que después se acuñó y ahora es un lugar común comentar lo que es justamente las economías basadas en el conocimiento, las sociedades basadas en el conocimiento. Y el cambio notable de paradigma es justamente que ya no es suficiente contar con recursos naturales en un territorio definido en abundancia para poder ser un país rico y a través de esa riqueza poder mejorar la calidad de vida de la población. Ahora lo fundamental es contar con conocimiento que es generado por personas que son formadas en sus sistemas de educación, ¿no? La formación desde la escuela, desde la preescolar hasta el posgrado, recursos humanos muy calificados que permitan generar ideas, estas ideas transformarlas en esquemas de innovación, asociadas a las empresas de tal forma que se permitan generar nuevos productos que satisfacen a las personas, a la sociedad. Eso es el nuevo concepto, el paradigma de la sociedad basada en el conocimiento, que se ha explicado de manera muy esquemática. Significa entonces, por supuesto que disponer de recursos naturales ayuda, pero ya no es condición suficiente. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con nuestro país si no tuviéramos petróleo, cuando hemos tenido una economía
petrolizada, ¿no? Entre un 30 y ahora andamos entre un 30 y un 40% de los recursos públicos vienen de los recursos del petróleo. Ayuda, pero no es suficiente. Así lo han mostrado otras economías en el mundo, verbigracia Singapur, Corea, Japón, India más reciente, Irlanda, España, por supuesto ahora con algunos problemas económicos, financieros, pero la única posibilidad de garantizar crecimiento económico sustentable en el largo plazo es justamente a través de estas ideas, estos recursos humanos formados con calidad para que impacten el desarrollo de las empresas y el desarrollo social en los países. Por eso es tan importante el tema de la educación superior, el tema de la educación en su conjunto, pero el tema de la educación superior de manera particular y por supuesto la actividad científica y tecnológica que pueden tener los países y los esquemas de innovación, que significa cómo trasladar ese conocimiento que está generando en beneficio de la sociedad, en beneficio del desarrollo económico. En nuestro país hemos avanzado sobre todo en una primer parte que es fundamental, por cierto, y aquí quizá hago un paréntesis para ejemplificar este grado de avance que hemos tenido a lo largo quizá de los últimos 50 años también. Una política sustentable, en mi opinión, en ciencia, tecnología e innovación, debe estar basado en 3 pilares fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica, y eso tiene que ver con infraestructura, por supuesto, humana, infraestructura física, más laboratorios, más centros de investigación, más becas para estudios de maestría y doctorado, que significa la formación de recursos humanos de calidad, más centros de investigación, etc. Eso lo hemos hecho muy bien. Quizá el tema tiene que discutirse si ha sido a la velocidad que necesitábamos hacerlo o no, es otro tema. La segunda columna vertebral es de esta política científica y tecnológica sustentable, tiene que ver en que si solamente hacemos eso, el proyecto de consolidación se nos queda aislado, porque el conocimiento no encuentra su función social. El conocimiento hay que trasladarlo entonces, ese conocimiento que se genera por los cientos de personas que generan conocimiento en los centros de investigación en las universidades, que en términos del SNI son un poco, ahora en 2012, un poco menos de 19,000 personas, hay que trasladarlo en beneficio social y en beneficio económico. Entonces, ¿cómo hacer para que ese proceso se lleve a cabo de manera adecuada? Y la tercera columna vertebral es sin duda que todos estos procesos se tienen que llevar a cabo en un marco de cooperación y de relación internacional. Lo que hemos venido haciendo entonces es fortalecer esta capacidad científica con las políticas establecidas por el Consejo a un poco más de 42 años. Las becas, que es el símbolo distintivo del CONACYT, ¿no?, crecientes. Tenemos ahora en 2012 la mayor cantidad de personas que se han formado, que están formando en un año determinado, becados por el Consejo. Vamos a tener alrededor de 45,000 becarios en maestría, doctorado en México y en el extranjero. Nunca lo habíamos tenido. Es una inversión pública muy importante, del orden de los 6,000 millones de pesos. Pero la pregunta sería si esa cantidad es suficiente o no, comparativamente, por supuesto, con otros países. Hemos establecido esquemas para fortalecer la ciencia básica, apoyar con recursos públicos el desarrollo de proyectos de investigación que realizan los investigadores en las universidades, en los centros de investigación. Se han destinado recursos cuantiosos para fortalecer la infraestructura en las universidades, más allá del propio presupuesto de las universidades o los centros de investigación. El CONACYT aporta, a través de proyectos específicos, recursos importantes para el tema de la infraestructura. Por señalar solamente algunos. Me parece que el tema en nuestro país ha sido que esta capacidad científica ha ido acrecentándose, ha ido avanzando, la consolidación de grupos de investigación, la consolidación de los centros, de las universidades, de su infraestructura.
Tenemos una producción creciente de conocimiento medido en términos de artículos científicos por año. Somos el segundo país en la región, después de Brasil. Por supuesto, ahí tenemos que hay que matizar en el sentido de que la velocidad a que va Brasil con respecto a la nuestra es mucho más alta. Tenemos que ir a una velocidad más alta, pero más allá de avanzar en los próximos años en estas políticas que comentas, Estela, de consolidar el tema de la economía del conocimiento basado en la ciencia, la tecnología e innovación, tenemos que reflexionar sobre cómo hacer para que ese conocimiento se transfiera en beneficio de los que menos tienen en este país, que es la mitad de la población, y por supuesto en beneficio del crecimiento económico. Me parece que ahí son temas que tenemos que seguir avanzando, discutiendo de manera colegiada. Pues efectivamente se ha invertido mucho en ciencia y tecnología, pero todavía falta más. La ley de ciencia y tecnología establece que se debe invertir el 1% del Producto Interno Bruto y pues andamos alrededor del 0,4, fluctuando más hacia abajo que hacia arriba. ¿Qué consideras, Enrique, que debe hacerse para efectivamente llegar a este mínimo, o incluso, que es más lo que la UNESCO marca, considera que para que un país pueda consolidar su desarrollo necesita tener alrededor del 50% de su matrícula en educación superior y más del 1,5% del PIB dedicado a ciencia y tecnología? ¿Por qué no se ha logrado esto? ¿Por qué no hemos cumplido pues con este porcentaje que por ley se establece? ¿Y qué se podría hacer para que efectivamente se invierta una parte importante del PIB y se fortalezca la ciencia, la tecnología y la innovación como uno de los pilares del desarrollo de México? Es una muy buena pregunta que a su vez es muy compleja de poder responderla. Los resultados son muy concretos, ¿no? Actualmente México invierte mucho menos en ciencia, tecnología e innovación que algunos países de la región. El 0,4% con relación al Producto Interno Bruto, cuando Brasil está invirtiendo alrededor del 1,2%. Argentina ha avanzado notablemente en los últimos años, están ahora alrededor del 0,7, 0,8% del Producto Interno Bruto. Chile está en el 0,6%. Quizá también en esos países hay que decir que hay un mayor compromiso del sector empresarial, del sector privado por aportar recursos crecientes, que no ha pasado en nuestro país de la misma manera. El resultado es que la inversión que tenemos no ha superado en los últimos 25 años del 0,5% del Producto Interno Bruto, cuando, por supuesto, la UNESCO, a través de estudios muy serios, que correlacionan la inversión en ciencia, tecnología e innovación con competitividad, con desarrollo social, con crecimiento económico, muestra que una inversión creciente y por encima del 1% ayuda, por supuesto, al desarrollo de las economías de los países. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Bueno, en primer lugar tiene esto sus antecedentes, es decir, nuestra historia no ha sido una historia en donde la ciencia, el desarrollo social de nuestro país, la ciencia y la tecnología hayan jugado un papel importante. Y eso hay estudios, un investigador peruano recientemente hace una relación, una especie de relatoría de por qué los países de América Latina tardaron mucho tiempo en entender que los esfuerzos en la calidad de la educación superior, en la inversión en ciencia, tecnología e innovación, era una decisión rentable para el desarrollo económico de los países de la región. Pero de manera puntual yo diría que no hemos sabido probablemente en el área de la educación superior, en las comunidades de la educación superior, las comunidades científicas, hacer entender a los políticos, y por políticos me refiero a toda la clase política, no solamente al titular del Ejecutivo o al titular del área responsable de la educación o de la ciencia y la tecnología en el país, sino también
al Congreso, a los congresos, a la Cámara de Senadores, a los diputados, la importancia que tiene este tema en relación a otras necesidades del país. Y eso tiene que ver por la dificultad que se tiene cuando el país no crece notablemente por encima del crecimiento de la población económicamente activa. Estamos creciendo por encima del 3.1, 3.2% en la población económicamente activa. Si la economía no crece por encima de ese crecimiento de los jóvenes que entran a la edad laboral, necesariamente se están generando problemas en el país. Y las necesidades son mayores que el propio recurso público que se tiene para distribuir, para solventar esas necesidades. Necesidades en carreteras, en infraestructura, en desarrollo social, en seguridad, por supuesto. Cuando se intenta convencer que se hace con quienes toman las decisiones en cuestiones de recursos económicos, quienes toman las decisiones en el Congreso, entienden perfectamente el tema de por qué hay que invertir en educación superior, en ciencia, tecnología e innovación, pero en el momento de traducirlo en decisiones en relación a gasto público, la cobija entiendo que no alcanza para todos y eso significa que no se toman prioridades, que no se define una prioridad específica vista como un proyecto estratégico de corto, de mediano y de largo plazo, que es lo que han hecho otros países. En Singapur, el desarrollo de Singapur está basada en estos conceptos, ¿no? Un pueblo que hace 65 años estaba con indicadores económicos similares a los que ahora tiene algún país de América Latina, como pudiera ser Haití, por ejemplo, ahora tiene un PIB per cápita del orden de los $60,000 por año, con un crecimiento notable. Y todo ese milagro lo hicieron basado justamente en este tema, en inversión, en calidad de la educación superior, en establecimiento de las mejores universidades del mundo, en generar recursos humanos de calidad que hicieran posible la atracción de inversiones en su país. Y entonces se requiere que se definan esas prioridades. Se requiere también, y ahí seguramente no hemos sido muy perseverantes, en convencer ahora sí al titular del Ejecutivo de cómo empoderarse, porque un político hay que pensar que son muy pragmáticos y requiere un empoderamiento para su gestión, por ejemplo, como titular del Ejecutivo, para que se case con una idea y que asuma, en este caso específico, que invertir en educación superior, insisto, ciencia, tecnología e innovación, debe ser la columna vertebral de su política de desarrollo social y desarrollo económico del país. La innovación vista como el extremo de la investigación, del desarrollo tecnológico, no resuelve en el corto plazo, hay que entender también eso, los problemas financieros que tiene el país. Pero es la única manera que en el mediano plazo, de manera sustentable, va a permitir que el crecimiento económico se dé, que el crecimiento económico se pueda consolidar. El crecimiento económico, y ustedes conocen muy bien esto porque tienen conocimientos mucho más sólidos que un servidor en el tema económico y social. El crecimiento económico tiene que ver con dos variables, dos parámetros específicos: crecimiento en la productividad y crecimiento del empleo. Podemos tener crecimiento económico moviendo el crecimiento del empleo por el establecimiento de alguna política pública, como por ejemplo un plan nacional de infraestructura, vamos a hacer carreteras, puentes, presas, etcétera, etcétera. Y incrementamos, se aumenta el empleo, pero no estamos incrementando la productividad, que era la primera variable. Y la primera variable de productividad tiene que ver con competencia, tiene que ver con competitividad, y esto tiene que ver con educación, tiene que ver con educación superior, tiene que ver con inversión en ciencia, tecnología e innovación. Si no se logra esto, no vamos a estar creciendo en el largo plazo de manera sustentable. Por eso hay que vender
hay que señalarle a los que toman decisiones en relación al presupuesto y a la orientación fundamental del país que queremos, porque si no vamos a estar peleando de nuevo en los próximos años de que tenemos una ley aprobada en el Congreso, de que señala concretamente que hay que invertir el 1% del Producto Interno Bruto en relación al Producto Interno Bruto en ciencia, tecnología e innovación, y vamos a estar invirtiendo lo que hemos invertido, del orden del 0.4%. Me parece que son elementos que hay que insistir, hay que señalar con claridad los ejemplos visibles que tenemos ahí, las economías que están desarrollándose en este nuevo esquema de la economía basada en el conocimiento. Efectivamente, como lo dices, Enrique, con el presupuesto que se le ha otorgado al CONACYT para impulsar el desarrollo científico y tecnológico, creo que se ha dado muestras de que la ciencia en México se hace bien y muy bien, y que el problema fundamental es que no es suficiente para atender los retos del desarrollo económico. Importamos el 96% de las patentes, y entonces ahí el problema de cómo con esa situación podemos verdaderamente impulsar la productividad. Pero, ¿qué reflexión nos podrías tú comunicar en relación a lo que han hecho otros países similares a nosotros, en donde sí han logrado desarrollar patentes y concretar la innovación que requieren el sistema productivo de sus respectivos países? No, por supuesto. Ese es un tema importante. Cuando señalaba la necesidad de establecer estas 3 columnas vertebrales de lo que puede ser una política sustentable en ciencia, tecnología e innovación, el tema de trasladar el conocimiento generado en beneficio social y en beneficio económico tiene que ver con todos estos componentes del sistema. Y uno de ellos que tiene que ver con desarrollo económico es justamente cómo el conocimiento puede ser protegido a través de algunas de las figuras de la protección industrial, como son las patentes, y esto generar posibilidades de crecimiento económico. En nuestro país, efectivamente, en los últimos 15 años, se están solicitando, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Mexicano de la Protección Industrial, alrededor de 14.500 patentes por año, solicitando. Si uno lo ve fríamente y comparas con otros países, por ejemplo, en Francia se solicitan alrededor de 16.500 patentes por año, un poco menos de 17.000. Pues no estamos tan lejos, ¿no? En países que tienen una capacidad científica muy diferente. Francia está entre el 6º y el 7º lugar del ranking mundial de producción de conocimiento medido en términos de artículos científicos. México está en el lugar número 29 en términos de producción de conocimiento por la vía de artículos científicos. Parecería que no estaríamos tan mal, pero cuando ya nos metemos en el caso de las patentes, podríamos ver que Francia, en el 90% de las patentes que solicitan en su territorio son endógenas, quiere decir que son solicitadas por franceses, por investigadores franceses o por empresas francesas. Y en México tenemos invertido el tema. Alrededor del 96%, como dices Estela, son solicitadas por extranjeros en México y solamente un 4% por mexicanos. ¿Qué está pasando entonces con el conocimiento que estamos generando que no se convierte en un activo para el desarrollo económico? Ahí tenemos que avanzar mucho. Y para eso hemos establecido algunas estrategias. En este tema del traslado del conocimiento científico, los universitarios o los centros de investigación no tienen muy buenas competencias. Lo que se ha establecido en el mundo, y ahora lo estamos experimentando en México, es establecer esquemas de interfaz que permiten comunicar a la universidad o al centro de investigación con el mundo real, que es, no quiero decir que la universidad, el centro de investigación no sea el mundo real, por supuesto, pero el mundo de las necesidades sociales y de las necesidades de las empresas. Y se han establecido diferentes modelos como incubadoras de empresas, centros de patentamiento, parques científicos y tecnológicos, etcétera, que trasladan este conocimiento.
tenemos que hacer mucho en ese sentido. ¿Cómo lo está haciendo? Querías conocer alguna experiencia regional. El caso de Brasil, por ejemplo. Brasil ha tenido y ha sido muy consecuente en su política de fortalecimiento de sus capacidades científicas y tecnológicas. Incluso es una de las pocas cosas que se le puede reconocer al régimen militar. O sea, desde que el régimen militar estaba en el Ejecutivo, digamos, dirigiendo el país, se estableció el programa de becas de formación de recursos humanos y de manera creciente se ha visto en todos estos años. Había una razón específica: los militares creen en la tecnología, los militares necesitan cada vez aparatos más sofisticados y por lo tanto establecieron un programa para formar recursos humanos en esas áreas específicas. Después se amplía, pero ha ido de manera creciente. Entonces lo primero que hicieron, un poco comparativamente con nuestro país, es decidir de manera muy ambiciosa formar recursos humanos de alta calidad ahí en Brasil y en el extranjero, pero también tomaron una decisión muy sabia: definieron sectores estratégicos, sectores donde en el mediano y largo plazo podían ser competitivos en estas áreas económicas. Formaron gente de manera masiva, fortalecieron sus universidades, crearon centros de investigación y ahora como resultado hay ciertas áreas que son punteras en Brasil, en el desarrollo económico. Por ejemplo, por señalar solamente algunos, todo el tema relacionado con los energéticos. Brasil, los técnicos de la empresa petrolera de Brasil, que es Petrobras, hace 35 años venían a México a formarse en Pemex y en el Instituto Mexicano del Petróleo. Ahora ya nos sacaron una ventaja enorme, sobre todo en el tema de extracción, exploración y extracción de hidrocarburo en aguas profundas. Brasil va a ser, en los próximos años, va a tener una plataforma de producción mucho más importante que nuestro país. En el tema de la producción de biocombustibles, en el tema de la fabricación de aviones, que por cierto ahora nos lo venden a nuestro país, tuvieron que desarrollar los nuevos materiales, la electrónica, la aeronáutica, etcétera, y para eso tuvieron que formar recursos humanos calificados. Esos recursos humanos crecientes, calificados, generadores de proyectos, de ideas, tienen ahora una posibilidad de interactuar de manera mucho más sistemática con el sector empresarial, por la vía del desarrollo de las patentes. Brasil prácticamente tiene el doble de patentes que se solicitan en su territorio con respecto a nuestro país, y con la ventaja de que más del 80% de esas patentes son generadas por sus propios investigadores. Solo para tener una idea de esta capacidad científica y de su propia estructura, el Brasil está generando alrededor de 11,000 doctores en ciencias en todas las áreas por año. Nosotros, en México, estamos produciendo del orden de 3,200 doctores en ciencias en todas las áreas, contando todas las universidades del país. De ese tamaño es la diferencia. Y de esa brecha es la que tenemos que alcanzar. Porque como he señalado, me parece que hemos hecho las cosas en los programas que teníamos que hacerlo bien. Ha crecido el número de becarios, ha crecido la infraestructura, tenemos mejores programas de posgrado. Anteriormente teníamos un puñado de programas de doctorado en las instituciones de educación superior, ahora tenemos algunos que son incluso de competencia internacional. Tenemos un número de investigadores crecientes, estamos generando más ciencia, medida en términos de conocimiento, artículos científicos reconocidos en revistas de alto impacto, pero el tema es velocidad. Curiosamente, México está avanzando, está creciendo en el número de publicaciones científicas, pero también va disminuyendo esa participación de generación de conocimiento en la región. Y eso, la única explicación que tenemos es de que hay otros que van más a prisa. Y esos otros es uno, es Brasil, que va creciendo de manera mucho más rápida en la región. Por lo tanto, es un buen ejemplo que podemos tomar, cómo generar tecnología, patentarla, desarrollarla de manera endógena, que sirva a los principales sectores estratégicos de nuestro país, partiendo del conocimiento que estamos generando en las instituciones de educación superior, en los centros de investigación. Pero entonces, Enrique, ¿por qué la iniciativa privada en México
no invierte como en otros países? ¿Cuáles son los factores, qué determinantes hacen que para la iniciativa privada mexicana no sea un eje fundamental el patentamiento, la innovación y todo lo que tiene que ver con competitividad? Bueno, ese lo tenemos en el caso de la distribución misma del recurso para investigación en ciencia, tecnología e innovación, donde la proporción apoyada por el sector privado, por el sector industrial, es muy baja comparativamente a otros países. También tiene su razón histórica, es decir, hasta la entrada de México a acuerdos de comercio exterior. Primero, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT. La economía en términos de producción industrial de nuestro país estaba protegida. Teníamos cerradas las fronteras, nuestras empresas no competían en un ámbito internacional. Las empresas nacionales producían y se consumían en el país, por lo tanto, invertir en desarrollar tecnología no era seguramente una decisión rentable, porque la podían comprar del extranjero, llave en mano, probablemente un esquema de transferencia de capacitación suave, así que no había necesidad. Eso hizo que, por un lado, se desarrollaran las instituciones de educación superior, los centros de investigación, y por el otro lado iba el desarrollo económico por la vía del desarrollo de las empresas, y a veces por caminos que ni siquiera eran convergentes en el futuro, que cada vez se iban alejando. Eso hizo que la interacción entre el sector industrial y el sector de investigación nunca se diera de manera adecuada. Con la entrada, con este proceso de desarrollo, la entrada de México a acuerdos de economía o acuerdos económicos con otros países, los tratados de libre comercio, notablemente el tratado con Estados Unidos y Canadá, y después se han generado múltiples opciones. Ahora las empresas están aquí, transnacionales, están compitiendo con la nacional de cara a cara. Por lo tanto, saben que deben de mejorar su producto, mejorar sus procesos para gastar menos energía, para ser más competitivos, por supuesto, y tiene que invertir. Se está dando apenas un cambio que no es muy notable aún, un cambio en donde se está viendo la necesidad de invertir en desarrollo tecnológico e innovación para poder ser mucho más competitivos, por un lado. Por el otro lado, también tiene su explicación en la propia estructura industrial de nuestro país. Más del 90% de los establecimientos industriales en nuestro país son pequeños y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas. Estos establecimientos, y además con una cultura empresarial bastante limitada, que de seguro proviene de la cultura empresarial familiar. El abuelo tuvo una empresa, se le heredó al hijo, el hijo a su hijo, etcétera. Entonces la cultura empresarial apenas se empieza a desarrollar en nuestro país, con esquemas incluso de subsistencia bastante precarios. Una pequeña, una mediana empresa, cada 15 días tiene problemas para pagar la raya, o tiene problemas que cuando llueve mucho porque se está goteando y entonces tiene problemas internos en su fábrica. Llega una institución de educación superior, un centro de investigación, a decirle, mira, aquí tu proceso está fallando, puedes mejorar tu producto y encontrar un nicho de mercado, puedes mejorar tu competitividad, y hay una seria incomprensión de estos elementos. Por lo tanto, inhibe cualquier tipo de inversión en el tema de desarrollo tecnológico, de investigación, de innovación. Estamos dando los primeros pasos, me parece, Elia, para el futuro. Hay programas que están incentivando en el CONACYT, en otras entidades del gobierno federal, para apoyar a las empresas que hacen una relación con un centro de investigación, con una institución de educación superior, para trabajar de manera conjunta en un tema de innovación. Innovación tiene que ver con un esfuerzo conjunto entre quien genera conocimiento y quien lo utiliza para llegar en mejores condiciones al mercado, si no, no es innovación. Innovación tiene que ver con mejorar procesos, mejorar productos, rediseñar los mismos, etcétera, para que tengan una mayor competitividad. Esos programas actuales están teniendo beneficios, pero apenas acabamos de empezar.
Solamente por señalar el programa de estímulos a la innovación que coordina el CONACYT, estamos en nuestro 4º año, estamos iniciando un esfuerzo. En este tema de la innovación vamos en el buen camino, me parece. También insisto que seguramente tenemos que aumentar la velocidad y será una de las maneras en que la empresa se vea más comprometida y decidida a invertir de manera creciente en ciencia, en tecnología e innovación. Acompáñenos en la próxima emisión a ver la segunda parte de la entrevista con el doctor José Enrique Villarribera sobre el tema La educación superior en México.